Calibración de instrumentos de medición de polvo total y respirable. Existen muchas actividades laborales que generan emisión de polvo a la atmósfera de trabajo, entre los que podemos encontrar corte y pulido de materiales, excavaciones, demoliciones, chancado y molienda de rocas, tronaduras, etc. La exposición a polvo en el lugar de trabajo es un problema que afecta a muchos trabajadores de diversos rubros, tales como minería, fundición, construcción, textil, panaderías y agricultura. Esta herramienta audiovisual tiene como finalidad entregar recomendaciones y técnicas relacionadas con la calibración de instrumentos y los muestreos de polvo en ambientes laborales. El correcto uso de los instrumentos de medición de polvo, unido a una apropiada selección de los trabajadores a evaluar, nos permitirá contar con una base sólida de información para establecer claramente la magnitud de la exposición y de qué manera podremos establecer los mecanismos óptimos para su control. Instrumentos y accesorios para muestreo de polvo. La bomba de muestreo es un instrumento portátil, compacto, con baterías recargables y que está diseñado para aspirar aire a un caudal constante que el usuario debe calibrar antes de hacer el muestreo y después, y que presenta una variabilidad máxima de un más o menos 5%. El filtro para muestrear polvo respirable y total es una membrana de cloruro de polivinilo, PVC, de 37 milímetros de diámetro y 5 micrómetros de tamaño de poro, el cual se deposita sobre un soporte de celulosa al interior de un cassette de poliestireno de 2 o 3 cuerpos de 37 milímetros de diámetro. El ciclón Dörr-Oliver es un dispositivo que permite separar el polvo respirable del polvo total, cumpliendo una curva de respirabilidad en la cual un 50% de respirabilidad representa a partículas que tiene un diámetro aerodinámico de 4 micrómetros a un flujo de 1,7 litros por minuto. El calibrador de burbuja o patrón primario es un dispositivo electrónico que permite calibrar las bombas de muestreo a un flujo determinado. Posee una celda con 2 lectores ópticos por donde viaja una burbuja de una solución jabonosa y así permite determinar el flujo de la bomba. La jarra de calibración es un dispositivo especialmente diseñado que en su interior tiene un ciclón y que permite realizar la calibración del tren de muestreo para polvo respirable. Tren de muestreo para polvo respirable. El tren de muestreo es un conjunto compuesto por la bomba de muestreo, manguera de conexión y cabezal de muestreo. En el caso del tren de muestreo para polvo total, este consiste en una bomba, manguera de conexión y un portafiltro de 2 o 3 cuerpos con un filtro de PVC de 37 milímetros. Recuerde que el orificio de entrada de aire se encuentra en la cara lisa, mientras que el orificio de salida de aire está en la cara reticulada. El tren de muestreo de polvo respirable es parecido al anterior, solo que cambia el cabezal de muestreo, el cual consiste en un ciclón que lleva montado un portafiltro de 2 cuerpos con un filtro de PVC en su interior. Luego de armar el tren de muestreo debe verificar que no presenta fugas. Calibración del tren de muestreo para polvo respirable. Conecte la bomba a la jarra especialmente diseñada que en su interior tiene un ciclón. Este tiene un filtro en su interior que presenta las mismas características que el filtro que se utilizará en terreno, con el fin de que la pérdida de carga sea la misma. Conecte la salida de la jarra con una manguera de conexión a la entrada superior del calibrador. Encienda la bomba y pulse algunas veces el generador de burbujas del calibrador para que pasen algunas de ellas a través de la celda y se pueda ambientar. Luego, presione el generador de burbujas. Observe la forma de la burbuja y si sube correctamente. De existir alguna anomalía en ella, debe eliminar el valor obtenido. Cuando esta operación se realiza correctamente, observe el valor señalado en el display de calibrador y proceda a ajustar el flujo de la bomba utilizando un destornillador de paleta. Una vez realizado el ajuste de la bomba a un flujo predeterminado, tome 10 valores y obtenga el promedio aritmético de este, el cual debe ser registrado. Después de realizar el muestreo en terreno, debe verificar el flujo de la bomba.
Para ello, debe conectarla como en la etapa anterior, pulsar el generador de burbujas para la ambientación de la celda, realizar 10 lecturas y obtener el promedio aritmético de flujo. Este valor, compárelo con el valor registrado antes del muestreo. Si la diferencia es menor a un 5%, el muestreo es válido. Calibración del tren de muestreo para polvo total. Conecte el tren de muestreo configurado para polvo total al calibrador a través de una manguera. Encienda la bomba y pulsa algunas veces el generador de burbujas del calibrador para que pasen algunas de ellas a través de la celda y se pueda ambientar. Luego presione el generador de burbujas. Observe la forma de la burbuja y si sube correctamente. De existir alguna anomalía en ella, debe eliminar el valor obtenido. Cuando esta operación se realiza correctamente, observe el valor señalado en el display de calibrador y proceda a ajustar el flujo de la bomba utilizando un destornillador de paleta. Una vez realizado el ajuste de la bomba a un flujo predeterminado, tome 10 valores y obtenga el promedio aritmético de este, el cual debe ser registrado. Después de realizar el muestreo en terreno, debe verificar el flujo de la bomba. Para ello, debe conectarla como se señaló anteriormente. Pulse el generador de burbujas para la ambientación de la celda. Realice 10 lecturas y obtener el promedio aritmético de flujo. Este valor, compárelo con el valor registrado antes del muestreo. Si la diferencia es menor a un 5%, el muestreo es válido. Toma en terreno. Antes de realizar la medición, usted debe identificar los grupos homogéneos de exposición. Luego, instale el tren de muestreo en el trabajador seleccionado. Para ello, ponga la bomba enganchada a la correa o pretina del pantalón, parte posterior o lateral. Solo ante la imposibilidad de conectarlo de esta manera, deberá dejar en un bolsillo de chaqueta u overol que sea profundo, de modo que quede bien afirmado y protegido, para evitar que se caiga y golpee. El cabezal de muestreo debe ser instalado lo más cercano posible a la altura de la zona respiratoria del trabajador, en posición vertical, con el vórtex, punto de ingreso del aire al ciclón, hacia afuera. Encienda la bomba y anote nombre del trabajador, grupo homogéneo, hora inicio y código del filtro. Señálele al trabajador que debe realizar sus labores como de costumbre. Una vez finalizado el muestreo, detenga la bomba, registre el tiempo de muestreo y volumen, retire el filtro de muestreo con cuidado desde el ciclón y tape adecuadamente los extremos del portafiltro con las respectivas tapas rojo y azul en posición invertida a la original para señalar que ha sido utilizado. Registre aquellas observaciones relevantes producidas durante el muestreo. No invierta el ciclón, ya que el polvo mayor a 10 micrómetros podría caer al filtro. Es importante que vigile periódicamente el funcionamiento correcto de la bomba y del sistema con el fin de que el ciclón permanezca en la posición correcta y que no se produzcan estrangulamientos de la manguera de conexión. En caso de presentar alguna anomalía, se debe anular el muestreo realizado. Los portafiltros deben ser transportados de manera horizontal en contenedores adecuados. Evite golpearlos o que caigan.